Muy buenas tardes. A nombre del Decanato de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en mi condición de director del curso de Medicina Legal Judicial, quiero darles a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a este seminario de difusión que se ha organizado para presentar lo que va a ser el contenido fundamental de este curso que se va a iniciar el día 2 de octubre y que finalizaría el día 6 de noviembre. Tenemos afortunadamente en nuestra facultad el privilegio de contar con dos brillantes profesionales de la medicina legal chilena. Voy a leer brevemente las principales referencias que cada uno de ellos tiene. Por un lado tenemos a la doctora Carmen Cerda Aguilar, médico cirujano, especialidades anatomía patológica y medicina legal, profesora titular de medicina legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ex directora del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Legal y presidente de la Comisión de Medicina Legal de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, CONASEM. Damos la bienvenida a nuestra invitada y le agradecemos desde ya la gentileza que ha tenido de colaborar en esta actividad académica de perfeccionamiento para profesionales del derecho. Nuestro segundo expositor es el doctor Juan Ritz Pérez, médico cirujano y las especialidades de ortopedia y traumatología y de medicina legal. Profesor de medicina legal en el Magíster de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Santísima Concepción. Profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ex profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Comisión de Medicina Legal de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Legal. Exdirector de la Administración Delegada del Seguro contra Accidentes del Trabajo, Ley 16.744, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Socio de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. A nuestros dos expositores, nuestro reconocimiento desde ya por su valioso concurso en esta actividad que ha organizado nuestra Facultad de Derecho. La primera pregunta se la vamos a formular a la doctora Carmen Cerda. Y la pregunta es, todos los médicos tienen una sólida formación en medicina y para el público general se supone que pueden opinar sobre distintos ámbitos. En consecuencia, de allí se desprende la siguiente pregunta. ¿Qué sentido tiene que hablemos de una especialidad en medicina legal? ¿Por qué? Porque todos estos facultativos han recibido una formación de pregrado. Profesora Muy Cerda. interesante su pregunta, profesor. Hace 100 años atrás, la persona que sabía medicina sabía de toda la medicina y, por supuesto, también podía responder preguntas ante los tribunales. Pero ya en los años 60 del siglo XX se empezó a poner énfasis en lo que era la especialización en medicina. El crecimiento del conocimiento científico fue tan importante, ha sido tan importante, que es imposible que una persona, un médico, digamos, logre saber todo lo que hay en medicina. Y de ahí entonces que ha venido cimentándose el asunto de las especialidades médicas y cada vez con mayor énfasis. Y así como el doctor Ritz nos podrá decir que hay personas, traumatólogos expertos en rodilla o en codo, o en cadera,
porque ya todas esas cosas ofrecen su propia complejidad y tienen una cantidad de aspectos radiológicos, Pauli, tratamientos, apúrate. etc. ¿Mm? También en medicina legal ocurre lo mismo. ¿Mm? Yo el otro día escribía algo acerca de si todos los años, digamos, que yo voy a un congreso afuera sobre medicina legal, me encuentro con que hay 3 o 4 ramas más una vez al año. ¿Mm? 3 o 4 ramas más de especialidades que eh, adquieren fuerza y incursionan, digamos, en el ámbito forense. Entonces, si uno pasa un año sin ir a ver lo que pasa en el mundo, está fuera. ¿Mm? Y si pasa 5 años, está absolutamente fuera de foco. Entonces, es algo que yo empecé a estudiar ya hace como 40 años y no he dejado ni un día de estudiar, porque todo el tiempo salen cosas nuevas. Entonces, el poder contestar a una pregunta de tipo jurídico sobre alguna enfermedad o sobre alguna muerte es ahora tan complejo que para dar los mejores elementos de juicio no basta con la formación de pregrado. Ya hace muchos años que dejó de bastar. Entonces las respuestas de hoy son mucho más completas y a la vez mucho más complejas. Agradecemos a la doctora Cerda y vamos a formularle una pregunta a nuestro segundo expositor, el profesor doctor Juan Ritz. Solamente quiero señalar que hemos contemplado, al término de la respuesta de nuestros calificados expositores, un lapso de 15 minutos para que si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna pregunta, la puede ir escribiendo y enviársela a nuestra persona encargada, al abogado Javier Vélez, que es el que está manejando toda la cosa tecnológica. A él por chat le pueden enviar la pregunta y él va a ordenar las preguntas y daremos respuesta a ellas en los últimos 15 minutos. Le preguntamos al doctor Juan Ritz, ¿qué sentido tiene para un abogado que se dedica al ejercicio profesional el tener que ingresar a un curso de medicina legal donde va a tener que entrar a aprender, a conocer, a familiarizarse con nociones básicas de anatomía, fisiología, lesionología, tanatología, etcétera? Buenas tardes. Bueno, desde luego, como decía la doctora Cerda, la medicina legal es una faceta de la medicina, de tal forma que abarca toda la medicina. Pero sin duda que hay algunos conocimientos de base que son indispensables, creo yo, para un abogado. Desde luego, tener nociones muy básicas pero sólidas de anatomía. Nosotros los médicos describimos habitualmente las lesiones en base a zonas anatómicas, que están claramente establecidas. Y no solamente eso, sino que en una posición determinada que se conoce como posición anatómica. De tal forma de que cuando se encuentran con una ubicación, por ejemplo, hipocondrio derecho, por decir cualquier cosa, o una zona o la eminencia tenar de la mano, nos estamos refiriendo a una zona anatómica muy específica. Pero además en un sujeto en una posición que se conoce como posición anatómica. No como lo vemos acostado en una camilla, no como le ocurrieron las cosas, sino que un sujeto visto de pie, con los tobillos juntos, las palmas de las manos hacia adelante. En esa posición describimos las lesiones nosotros. Por otro lado, es muy importante sobre todo, ¿cierto?, estas ubicaciones en cuanto a las trayectorias. Nosotros describimos las trayectorias de esa manera, ¿cierto? Cuando decimos que una herida en una mano, por ejemplo, es de delante a atrás, estamos diciendo que entró por la palma y salió por el dorso, por ejemplo. Lo mismo, ¿cierto? Tenemos mucho mayor precisión en la área. Usamos de alguna manera la segunda acepción de la Real Academia de la Lengua Española. Cuando hablamos de brazo no hablamos de toda la extremidad superior, hablamos de la zona que está entre el hombro y el codo. Cuando hablamos de pierna no hablamos de toda la extremidad inferior, hablamos de la zona comprendida entre la cadera y la rodilla. Perdón, entre la rodilla y el tobillo, ese es el otro, el muslo. De tal forma de que es bueno que ustedes conozcan por lo menos las cosas más gruesas de la anatomía. Lo mismo de la fisiología.
porque en el fondo, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos durante nuestra vida sigue procesos fisiológicos, desde la alimentación, ¿cierto? El agua, cualquier cosa que nosotros ingiramos. Así pasa con los tóxicos, siguen una curva de absorción, de mantención, de eliminación, y desde luego sus efectos varían dependiendo de la posición en que esté en ese momento la persona, que dice relación con la ingesta, con la metabolización y con la excreción. Y eso es para cada cosa, los fármacos siguen una curva similar. Entonces, si no, no podríamos, o a lo mejor tendríamos menos claridad de cómo se encontraba la persona cuando chocó, si había ingerido alcohol, por ejemplo. ¿Y qué relación tiene que ver eso con la toma de la muestra que se hizo una hora o varias horas después? Entonces, necesariamente tenemos que acudir a la curva fisiológica. La misma fisiología nos permite entender por qué, cómo se muere un ahorcado. Siempre se habla de asfixia. Sin embargo, la mayoría de los ahorcamientos, que son la causa más frecuente de muerte en Chile, ¿cierto? De tipo suicida, son con suspensión incompleta. Entonces uno dice, bueno, y si estaba parado y tenía los pies apoyados, ¿por qué no se enderezó? Bueno, en fin, la fisiología nos ayuda a entender varias cosas que pensamos que conviene compartirla con los abogados. Pues agradecemos la respuesta de nuestro invitado y formulamos otra pregunta a nuestra invitada, la profesora Carmen Cerda. ¿La forma de conservar una evidencia biológica podría modificar en forma significativa el resultado de un examen? ¿Qué se requiere para que el resultado de un examen nos proporcione una certeza del 100%? A ver, en primer lugar, no hay nunca una certeza de 100%. Y lo que tiene que hacer el perito es conocer su grado de incerteza y saberlo explicar y saberlo manejar. Y a lo mejor conocer los métodos con los cuales pudiera mejorar su grado de certeza. Pero no hay ningún examen, ni siquiera el ADN. Yo no sé si ustedes han visto resultados de ADN que dice 99,9%, y es debido a que por múltiples factores no se puede dar como resultado un 100%. Ahora, para que un examen salga lo mejor posible, uno debería tener todas las causas posibles de error controladas. Y eso se puede hacer muy bien en un laboratorio. Es decir, por ejemplo, el sueño de los que estudian ADN, por ejemplo, es los exámenes de paternidad. ¿Por qué? Porque citan a todo el mundo a cierta hora de la mañana, en ayunas, en un laboratorio muy limpio y pulcro, con frasquitos iguales, que tienen misma cantidad de anticoagulantes, de personas que acceden gentilmente a que se les tome la muestra, etc. Y lo conservan en forma inmediata a 4 grados de temperatura y todo sale muy bien dentro de ese límite de que no hay ninguna posibilidad de informar 100%. Pero las muestras habituales en el campo forense son muestras que han estado a la intemperie, son muestras escasas, son muestras que alguien pisó encima, que alguien le pudo haber tirado una colilla de cigarrillo encima, que ha llovido, tienen una serie de limitantes que no están dadas por el técnico que toma la muestra ni por la persona que lo analiza en el laboratorio, sino que están dadas por las circunstancias en que esto ocurrió. Entonces, por un lado está la toma de muestra, que es muy importante, porque a pesar de todas estas condicionantes tiene que ser lo mejor posible, y después está la conservación, porque nuestro sistema jurídico garantiza que la contraparte pueda realizar estudios también. Entonces, si yo no conservo adecuadamente la muestra para que esta contraparte realice su examen, estaría incumpliendo con el propósito de la equiparidad de condiciones de víctima e imputado. Entonces, tiene que haber condiciones de temperatura para guardar la muestra, tiene que haber condiciones de seguridad para guardar la muestra,
tiene, la cadena de custodia implica que la muestra tenga que permanecer inalterada desde el momento que se tomó hasta que sea presentada en los tribunales. Entonces, eso me obliga a tener lo que se llama una trazabilidad, es decir, en todo momento yo tengo que saber dónde está esa muestra, quién la tiene, si se procesó ya o no se procesó, cómo se está guardando, todos los detalles acerca de cada etapa en que esa muestra va a permanecer en el almacén de evidencia o en el poder del perito. Muchas gracias a nuestro expositor, el doctor Ritz. Hasta este momento no cabe duda que la oportunidad, la instancia, el tiempo en que se efectúan las pericias influyen en forma significativa en un resultado. Si eso es así, las lesiones en un sujeto vivo son intervenidas y modificadas durante una atención de urgencia. Habitualmente es así. Y yo le hago mucho hincapié a los internos, yo le hago casi a los alumnos de último año de medicina, en que registren en forma acuciosa lo que ven, porque lo enteramente posible que sean los únicos que vean la lesión en esas condiciones. Nosotros, por nuestra formación médica, vamos a intervenir, desde luego a limpiar la herida o la zona de lesión. Si es una herida, la vamos a limpiar. Si hay material agregado, lo vamos a retirar. Si los bordes son irregulares, los vamos a recortar. Entonces, a lo mejor transformamos una herida contusa, sucia, en una herida limpia, cortante, suturada. Y lo que va a ver el médico legista cuando lo vea 2 o 3 semanas después, va a ser una herida cortante, suturada, cicatrizada, si es que no se infectó. De tal forma de que el único registro que hay es el que hace el médico que da la primera atención, el médico de urgencia. Nosotros, por nuestra formación médica, desde luego tendemos a solucionar el problema y a veces nos saltamos este registro que es bien relevante desde el punto de vista médico-legal. Incluso cuando se trata de lesiones complejas, yo les sugiero de que le tomen una fotografía con el celular y se la hagan llegar al fiscal o a quien esté investigando el caso, porque seguramente esa imagen va a desaparecer, se va a perder. Algo similar ocurre con las lesiones óseas, ¿cierto? Si nosotros vemos una fractura desplazada o una luxación, vamos a tender a corregirla, desde luego, porque eso tiene una connotación fisiológica, eso produce daño. Así que, por ejemplo, un tobillo con una luxofractura desplazado, si lo dejamos así, se va a dañar la circulación, la inervación del pie. Entonces lo vamos a modificar, de tal forma de que nuevamente nosotros esto lo transformamos en una cosa distinta a la que recibimos. Y eso creo que es bueno tenerlo presente. Muchas gracias. Doctora Cerda, conforme a su experiencia vasta y dilatada, ¿cómo se podría optimizar la colaboración entre los médicos peritos y los abogados en la administración de justicia? Podría hablar de mi sueño dorado, que sería que ambos recibieran una formación paralela en algún momento, para que pudieran estudiar conjuntamente ciertos fenómenos y a partir de eso se desarrollara un lenguaje común. Por ejemplo, incluso entre los mismos médicos que han estudiado en distintos centros, cosa que es absolutamente inevitable, llaman de distinta manera a las lesiones cuando están hablando de la misma cosa. Entonces imagínense la dispersión que es que médicos egresados de distintas universidades llamen de distinta manera a las mismas cosas, multiplicado por abogados que obviamente desconocen qué significa una y otra. Entonces puede que no se den cuenta que se está hablando de lo mismo, o pueden quedarse preguntando ¿y qué es eso? ¿Y qué relevancia puede tener? ¿Y cuán grave es? Entonces, lo mejor sería compartir una cierta instancia de formación y, por otra parte, desarrollar algún grado de léxico común. Ahora, en mi humildísima opinión, el mejor médico que ilustra a los tribunales probablemente no es el más docto, sino que el que mejor traduce.
es decir, comunica hechos complejos de forma que lo entienda la gran mayoría de las personas, porque no hay que olvidar que en un juicio oral, por ejemplo, está presente, claro, el fiscal, el abogado defensor, los jueces, pero además está la víctima y las personas que la acompañan, y él o los imputados y también las personas que nos acompañan. Y esas personas deben salir de ahí con una cierta idea de qué fue lo que se trató y qué fue lo que pasó. Muchas gracias. Les recuerdo a los que nos están escuchando que es factible que si alguno de ellos tiene alguna pregunta para alguno de nuestros expositores, la envíe por chat a nuestro colaborador, al abogado Javier Vélez. Y la última pregunta para nuestro expositor, el doctor Ritz. No cabe duda que la medicina hoy en día tiene muchas más especialidades que las que tenía décadas atrás. La interrogante es, ¿estas nuevas especialidades se han proyectado o no al ámbito de la medicina legal? Lamentablemente, no directamente. Hay mucha preocupación en algunas sociedades científicas por el ámbito médico legal. Por ejemplo, en el Colegio Americano de Cirujanos hay un capítulo habitual referido a la medicina legal. En cada publicación, ¿cierto?, aparece un capítulo, pero no es lo común. Hay muchas sociedades en que el aspecto médico legal es tangencial. La preocupación es otra, ¿cierto? Es diagnóstica y terapéutica. Ese es el enfoque de la mayoría de las sociedades científicas. Sin embargo, van apareciendo publicaciones de interés médico-legal. Por solo mencionar algo muy reciente, una publicación inglesa del Colegio Oftalmológico del Reino Unido, en que se refiere a lesiones oculares ocurridas en Chile por las protestas. Y eso salió publicado en Inglaterra, con la participación de dos médicos chilenos, uno de la Universidad de Chile, otro de la Católica, y gente, médicos de allá. Entonces, hay un interés, pero no es el centro. No está todo orientado a eso, más bien es información que vamos recolectando de distintas fuentes. Pero, sin duda que todos los progresos en cada una de las especialidades es central. ¿Cierto? Nosotros, gracias a los progresos, por ejemplo, en la radiología, podemos tener una información mucho mayor en el ámbito médico-legal. Desde luego todo lo que es laboratorio. Entonces, sin duda que todo confluye a un conocimiento médico general con facetas distintas que son de interés médico-legal. Pues agradecemos la respuesta de nuestro expositor, recordándole a ustedes que es factible, si alguien tiene alguna pregunta, enviarla por chat al abogado Javier Vélez, que está manejando esto. No sé, Javier, si ya tenemos alguna pregunta. Sí, hay un par de preguntas que se ha repetido harto. La primera para la doctora Cerda. Desde su punto de vista, desde el punto de vista del perito en el juicio, ¿qué recomendación haría hacia los abogados para aprovechar al máximo la prueba pericial entregada por ellos? Primero que nada, les diría que traten de comprender, entender los aspectos médicos que están reflejados ahí, y si no les queda claro, preguntar. No hay ninguna cosa mala ni errónea en preguntar, porque cuando uno ya se siente posesionado de lo que está viendo en un peritaje, lo puede utilizar mucho mejor. Y sobre todo, si quiere que le vaya muy bien, debería estar muy seguro de las definiciones. Hay muchas veces en que se construye toda clase de teorías olvidando las definiciones básicas. Y ese yo creo que va a ser un aspecto importante de este curso, porque a partir de esas definiciones básicas, si se tienen claras, se puede construir todo lo demás. O sea, por ejemplo, ¿qué es una herida? Si el perito no le sabe contestar qué es lo que es una herida, tal vez no debería estar ahí, ¿ya? Y muchas veces nos encontramos con casos así. Ah, perfecto.
O sea, más desde el punto de vista del perito que pueda explicar bien antes que el abogado tiene que preguntar también. Así es. Perfecto. Una pregunta para el doctor Ritz. Respecto a lo que se vio sobre lo que ha avanzado la medicina legal, ¿cómo es su proyección a futuro respecto a esta, incluyendo los avances de la tecnología y todos los avances de la medicina? ¿Cómo puede la medicina legal tomar esto y usarlo a su favor? Bueno, las posibilidades son enormes. Lamentablemente es una especialidad con muy poca gente, cada día hay menos médicos legistas. Si usted, el único organismo que forma médicos especialistas en medicina legal actualmente en Chile es el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Y tiene uno o dos, a lo más 3 becados por año que son autofinanciados. Y naturalmente eso en el contexto nacional es completamente insuficiente. Así que hay una gran falencia ahí. Y la falencia es porque el organismo que otorga las becas de medicina en general es el Ministerio de Salud y tiene otro interés. Al Ministerio de Salud no le interesa la medicina legal, le interesan los diagnósticos y los tratamientos. Así que hay un espacio grande ahí que no está solucionado, que no está resuelto. Pero claro, las posibilidades teóricas son enormes. Eh, el cuento es cómo lo hacemos, digamos. La mayoría de la gente que hace medicina legal en Chile son autodidactas o tienen solamente la formación de pregrado. No es más que eso. ¿Cómo es la situación en otros países similares, ya que hablan de la situación actual, o sea, local, perdón? ¿Cómo? Hay, hay países en que la formación es muy fuerte, y por mencionar alguno, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, en los Estados Unidos, desde luego, hay gente que se especializa, en Europa también, en Taiwán, por ejemplo, los taiwaneses, ¿cierto? Son grandes referentes en medicina legal, pero hay todo un sistema gubernamental orientado a la formación de los médicos legistas que aquí no la tenemos. Tal vez el Ministerio de Justicia debería preocuparse, ¿cierto?, de formar buenos especialistas en medicina legal. Y no solamente médicos, peritos en general, que digan en relación con las personas. Perfecto. Una pregunta ahora para la doctora Cerda. ¿Cuáles son los principales estándares que se siguen en medicina legal para asegurar que se llegue a un buen resultado? Y en el caso contrario, si el médico se expone a alguna sanción, ya sea penal o de otro tipo, en el caso de que haga un trabajo negligente. Bueno, esa pregunta está bastante relacionada con lo que decía el doctor Ritz de la formación. Existen países que tienen muy claro el asunto de cuánto debe saber un perito de cada cosa y los peritos médicos están dentro de lo que, de aquellos peritos que tienen que saber cierto número de cosas. Es decir, existen cursos, libros, actualizaciones, etcétera, y recertificaciones periódicas, ¿ya? Entonces, la persona estudia su curso de posgrado y después cada ciertos años tiene que o demostrar que ha hecho actividades de perfeccionamiento o lisa y llanamente dar un nuevo examen para asegurar que está vigente en conocimiento. ¿Mm? Eh, y con todas las especialidades forenses pasa lo mismo, digamos, con los peritos calígrafos, con los documentales, con los de huella, etc. Entonces, hay lugares donde hay estas especificaciones técnicas, vamos a decir, que tiene que tener cada, cada perito. Ahora, desgraciadamente, la segunda parte de la pregunta, eh, en otras partes existen las sanciones y son casos de malpraxis, así igual que lo pudieran ser en otra rama de la medicina. Pero acá yo no he sabido de un caso de un médico que haya hecho mal un peritaje y haya sido sancionado por eso. Ahora está desde el punto de vista técnico, científico, hay pautas para todo, para recoger un ahogado del agua, para comprobar si se ahogó en esa agua o ya está fallecido cuando lo tiraron al agua, para
extraer un proyectil balístico, para examinar fluidos biológicos. Todo eso tiene estándares mínimos. Por ejemplo, hay ciertos equipos para hacer un examen toxicológico que no se puede ni se debe hacer con un equipo que sea menos especializado en eso, etcétera. O los reactivos tienen que estar, no puede ser un reactivo vencido, ¿ya? Los estándares que son bastante conocidos, digamos, sobre todo en derecho, el estándar de Daubert, por ejemplo, indica las cualidades que tiene que tener un peritaje para poder ser presentado a un juicio, y no puede ser menos que eso. Entonces acá hay cierto desconocimiento de esos estándares, y es posible que por eso en muchas otras especialidades de la medicina el usuario es el gran regulador, vamos a decir, de la calidad de los peritajes. Entonces, cuanto más exigente sea este usuario, mejor va a ser la calidad de los peritajes. Y eso acá es algo que está recién iniciándose, pero en otros países está bastante establecido. Gracias. También, nuevamente para usted, doctora, una pregunta se repitió harto. ¿Qué importancia tiene la medicina legal en la formación de otros profesionales sanitarios, como los enfermeros, tecnólogos médicos, etcétera? ¿Qué los puede ayudar? ¿Qué les sería útil la medicina legal? Perdón, voy a pedir que se haga la luz porque estoy aquí medio oscura. Sí, no hay problema. Ahí sí. El equipo de salud es un equipo completo que trabaja junto. Y de ahí que todos los miembros del equipo de salud tengan ciertos conceptos de medicina legal, uno en cuanto a su propia actividad, es decir, el marco legal en que se tiene que desempeñar. Pero por otra parte, tal como decía el doctor Ritz, ellos atienden al paciente cuando recién llega lesionado, por ejemplo, o recién llega intoxicado. Y de ahí entonces que todos deban saber algo acerca de preservación de evidencia, cuidado de las muestras, trazabilidad de las muestras, ciertos exámenes. Por ejemplo, existe un protocolo radiológico para aplicar en casos de sospecha de niño agredido, ¿ya? Entonces, el tecnólogo, que es el que toma la radiografía, tiene que estar en conocimiento de ese protocolo, porque si el médico que está viendo un niñito dice serie de niños agredidos para tomar radiografía, el tecnólogo tiene que saber qué enfoque, qué órganos, qué cosas le va a tener que tomar a ese niñito obligatoriamente porque está dentro del protocolo. Entonces están los de oftalmología, que ven lesiones oculares, los de otorrino, que ven también lesiones, trauma acústico, las enfermeras. En otros países hay enfermeros forenses, hay matrones forenses, hay una serie de profesiones que ya han formado sus propias especialidades forenses. Entonces, aquí todavía eso no ocurre, pero son campos que necesariamente laborales y disciplinarios que se tendrían que abordar en algún momento. Gracias. Quisiera agregar un punto cortito. Sí. La recolección de evidencia es central y la ejecutan justamente las personales, parte del equipo médico que no es propiamente el médico. Entonces hay todo un protocolo que debe cumplirse en la recolección, conservación de la evidencia y inicio de la cadena de pruebas. Yo fui médico criminalista durante muchos años y uno de los problemas era que a veces llegaban mezclados en una bolsa de plástico ropas de varias personas que habían participado en un hecho, en una riña, mezcladas, putrefactas, sin identificar, y en un lío muy complicado. Y si recordamos el caso Lonquén, no sé si lo recuerdan, ¿cierto? Bueno, esas osamentas se recolectaron todas y se metieron en unos sacos.
y el doctor Tovar estuvo varios meses en la terraza del Servicio Médico Legal tratando de armar estos esqueletos, porque estaban todos mezclados. Entonces, la recolección de las evidencias centrales es parte del equipo. Habitualmente el médico tratante, por ejemplo, si recibe un herido a bala o un herido por cuchillo, se va a preocupar de examinarlo y de tratar de mejorarlo. Y va a delegar todo el manejo del resto de la evidencia en el equipo de salud. Y si ese equipo no está familiarizado, va a pasar lo que les comentaba. Gracias. Y bueno, la última pregunta que es para ambos, y acá tómense el tiempo que necesiten, además de lo que ya mencionaron sobre la falta de especialización que existe en el país, que es un ámbito muy poco desarrollado, ¿cuáles son los puntos claves que ustedes identifican para mejorar al respecto dentro de la medicina legal? ¿Cuáles son los puntos claves, además de esto que vimos del desarrollo local acá en Chile, que ustedes digan que esos son el camino a tomar y que eso traería mejoras? Cualquiera de los A dos ver, o ambos, si a ver, quieren. yo encuentro que hay varios caminos para cerrar esta brecha que mencionaba el doctor Ritz, porque, digamos, hay como, no sé, 30 y tantas personas entre los examinados por la Comisión de Certificación de Especialidades Médicas y las personas que han hecho un posgrado en medicina legal. Pueden haber más, digamos, y hay incluso una certificación por la Superintendencia de Salud, pero yo discrepo, digamos, de ese tipo de certificación porque no se acompaña de ningún examen. La Comisión de Certificación de Especialidades Médicas tiene una comisión de exámenes y por lo menos dentro de eso se puede dar fe de lo que sabe una X persona candidata a ser especialista. Obviamente que los que siguen un programa de posgrado tienen exámenes mensuales, semestrales, anuales y qué sé yo. Entonces ya hay resultados, digamos, que avalan que esta persona sea especialista. Podría ser una forma de acortar las brechas que haya otras entidades que financien programas de especialización. Entre ellas, como decía el doctor Ritz, probablemente el Ministerio de Justicia, ¿ya? A quien podría interesarle tener más especialistas. Otra posibilidad es que estos especialistas tengan una orientación más clínica y que puedan trabajar, por ejemplo, atendiendo pacientes o viendo pacientes en la urgencia, en el bien entendido de que ellos no son los responsables de su tratamiento, pero sí de su diagnóstico y de la recolección de evidencia y del manejo intercomunicado con los tribunales, con la policía, etc. O sea, ellos toman una evidencia y después van al tribunal a explicar qué es lo que pasó y el cirujano se queda ahí operando en el servicio de urgencia, ¿ya? Ese podría ser también un sistema, y ahí a lo mejor se justificaría que el Ministerio de Salud se interesara por financiar este tipo de especialistas. Y otra solución paralela que también podría funcionar sería que médicos ya especialistas en otra cosa, como por ejemplo traumatólogos ya formados o psiquiatras ya formados, recibieran una preparación en la parte médico-legal de su especialidad y colaboraran como auxiliares de la justicia en temas relacionados con su especialidad. Por ejemplo, un oftalmólogo que viera trauma ocular. No hace autopsia, no examina delitos sexuales, sino que solamente trauma ocular y de eso responde. Entonces, se podrían implementar todas esas soluciones. No sé qué podría decir el doctor Ritz, pero yo lo veo así por lo menos. Yo creo que hay dos aspectos, ¿cierto?, que son relevantes. Uno que es el médico legista general, por así decirlo, la persona que habitualmente, ¿cierto?, hace las pericias que ordenan los
los tribunales, y que debiera tener un conocimiento general y el apoyo de distintas especialidades. Pero por otra parte, lo que dice la doctora, como comentábamos hace un rato, ¿cierto? Hay muchas evidencias que van cambiando, hay cosas que van cambiando con el curso de la evolución. Entonces sí, creo que el ideal sería complementar eso con lo que propone la doctora, ¿cierto? Que en cada especialidad haya por lo menos uno o dos colegas, ¿cierto?, que tengan un conocimiento mayor de la medicina legal, que se preocupen de elaborar buenos informes y sobre todo un muy buen registro. El registro es central en esto, y debiera idealmente estandarizarse de alguna manera, de que los abogados intervinientes, el fiscal, el juez, quien sea, no solamente tenga una descripción, sino que una imagen. Las imágenes hablan por 1000 palabras. Si a nosotros nos cuesta seguir un poco una descripción, conociendo la anatomía y la fisiología, se me ocurre que para un abogado es mucho más difícil seguir una descripción, incluso si es verbal, peor aún, ¿cierto? Si no tiene imágenes, no tiene algo que pueda ver y comprobar. Entonces creo que por ahí va la cosa, ¿cierto? En el sentido de complementar con áreas, gente capacitada en las distintas especialidades, pero eso implica que además haya un sistema adecuado de registro. Es una sugerencia, pero como comentábamos hace un rato, no está entre las prioridades del Ministerio de Salud. Así que se me ocurre que debería haber una actividad conjunta con el Ministerio de Justicia en ese sentido. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros calificados expositores su participación en este seminario. Creo que ya no hay más preguntas de los que nos están escuchando. Solamente yo quisiera cerrar esto señalando de que la idea central que ha tenido la facultad al organizar este curso, que va a ser todo online, 22 horas, 2 de octubre, 6 de noviembre termina. Es precisamente para brindarle la posibilidad a los abogados de conocer, por lo menos en los elementos fundamentales, las principales nociones de medicina legal, tanatología, lesionología, todo lo que tiene que ver con drogas, porque hay una cosa que es muy clara. Yo diría, la gran mayoría de las facultades de Derecho no tienen un curso obligatorio y tampoco lo tiene normalmente un curso optativo de medicina legal. Y algunas facultades que ofrecen un curso de medicina legal, la verdad es que el que está a cargo de él es, la regla general, un abogado que tiene un especial interés, que quiere compartir lo que él ha estudiado, pero claro, eso si bien tiene su valor, acá lo que se trata es de entregar esta formación básica a 2 expertos en medicina legal, médicos que son peritos en esa especialidad, dicho en otras palabras, que tienen vivencia y autoridad científica para poder hacerse responsable de explicar en español y en fácil algo que, por la naturaleza de la ciencia en la que se han formado, es de difícil comprensión para el que no tiene, como los abogados, ninguna, pero ninguna formación en biología, fisiología, en medicina. Esa es la razón por la cual la facultad ha organizado este curso para abogados que participan en la administración de justicia como querellantes, fiscales, defensores o también como jueces. ¿Por qué no? El que tenga interés por este curso puede ubicar toda la información www.uc.cl. Allí va a ir a formación continua y en formación continua va a poder seleccionar facultad de Derecho, y cuando llegue a Facultad de Derecho va a encontrar, normalmente son una cantidad de cursos, pero por la fecha de inicio, 2 de octubre, y ahí usted va a poder encontrar todos los contenidos, el nombre de los expositores que nos han acompañado hoy, que son los docentes de este curso, y también la duración, la fecha, el horario, que creo que es muy asequible, y el valor. Solamente les recuerdo que los que son egresados de la Universidad Católica
y los funcionarios públicos tienen un descuento, un 15% de descuento. Y también se ha considerado un tratamiento especial para aquellos profesionales que trabajan en el Ministerio Público o en la Defensoría Penal Pública. En consecuencia, toda la información que se requiere para tomar una decisión y perfeccionarse o capacitarse en un mes en este ámbito, la pueden encontrar en las señales que les he señalado. www.uc.cl. Solo me resta agradecerles la gentileza que han tenido nuestros expositores y a todos y cada uno de ustedes la paciencia de haber seguido este seminario. Que tengan un excelente fin de semana y yo me quedaré con Javier y nuestros expositores para conversar un poco más. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.